Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Y termino ya mi presentación haciendo un repaso con las finanzas públicas. ¿Qué está pasando con las finanzas públicas? Y aquí hay noticias positivas, pero también hay noticias negativas. No sé si lo presenté en la presentación pasada, pero a mí me encantó un correo que me llegó de el BOFA. Costa Rica, in the fiscal rule we trust. Invertir en Costa Rica, dice Mary Lynch, in the fiscal rule we trust. Depende si se cumple o no a cabalidad la regla fiscal. Porque de la ley aprobada de fortalecimiento de las finanzas públicas, se nos olvida que lo que se pretende recaudar en 4 años, que es 4 puntos del Producto Interno Bruto para eliminar el déficit primario y para evitar estas distorsiones que causan las finanzas públicas, el 60% de ese ajuste viene por regla fiscal. Que vean que en este año, ¿verdad?, el acumulado es mínimo. El fuerte se da en los últimos 3 años. Señores, si no hay regla fiscal, si todos interpretan que se pueden salir de la regla fiscal, los impuestos no alcanzan. Y es lógico pensar en consecuencia que si el gasto no se contiene, tendríamos en los próximos 12, 18 meses una nueva propuesta de reforma tributaria. Y de ahí la importancia que el sector privado se involucre y que exija poner orden desde el punto de vista de las finanzas públicas, porque si no, como decimos en Paraíso, es echarle agua a un canasto, ¿verdad? Es caer de nuevo en lo mismo. Y aquí les pongo este gráfico que me tomé mi tiempo para hacerlo. El IVA entró a regir a partir del 1 de julio. Tengo cada uno de los meses tasa de crecimiento del IVA o de impuesto de venta del año pasado con el mismo mes de este año. 1 de julio, el IVA subió un 15%, pero vean lo que está pasando en agosto, septiembre y octubre. No puede decir el gobierno que el pueblo de Costa Rica no está contribuyendo con el IVA. El IVA está creciendo a un ritmo mensual respecto al mes del año pasado de un 50 y resto %. O sea, sí se está recaudando plata. La ley de fortalecimiento de las finanzas públicas sí está generando un efecto positivo desde el punto de vista de las finanzas públicas. Pero ojo, esta plata, que en términos absolutos significa esto, en miles de millones de colones, 26,000 millones, 33,000, pasado a dólares, sumando estos deltas, son casi 180 millones de dólares que se le sacaron del bolsillo al consumidor para pagar impuestos, donde la mayoría de ese impuesto se va a pagar intereses, que ya se lleva 5 puntos del PIB, y que esos que tienen los títulos valores ahorran, no gastan. Entonces no sé si me explico. Si bien es cierto, hay un efecto positivo de más impuestos en las finanzas públicas, hay un efecto recesivo en la economía, porque plata que antes se consumía, se gastaba, ahora no se gasta, se le sacó del bolsillo de los costarricenses. Y todavía nos falta mes de noviembre y mes de diciembre. Si yo hago mi número, proyecto esto, me da que en un periodo de 6 meses se sacan del bolsillo 250 millones de dólares. Pero señores, solo hemos visto ese efecto recesivo la primera parte del año. ¿Por qué yo no tiro las campanas al aire cuando vemos un IMAE que empieza a repuntar? Porque falta la segunda parte del IVA. No hemos visto un año completo del IVA. De enero a junio se van a sacar otros 250 millones de dólares de la bolsa de todos nosotros. Y eso va a causar un efecto recesivo, más o menos de medio punto adicional del PIB. Por eso yo creo, aunque me tilden de pesimista, que el 2020 todavía es un año de transición, que todavía no vamos a ver la luz, nos va a tocar todavía sufrir en el 2020. Y aquí lo que les hice fue poner el acumulado. Esto se baja así de Hacienda, bueno, yo hago el gráfico, pero ellos como que son chinos, ¿verdad? Se lee de aquí para acá, de acá para acá, ¿ok? 2013 al 2019.
tienen los gastos sin intereses como porcentaje del PIB, tienen los ingresos al PIB, tienen los intereses al PIB, el déficit primario, ¿verdad?, que es la diferencia de gastos menos ingresos, y luego tienen el déficit total. Lo que uno ve en el acumulado es que todavía nosotros seguimos teniendo déficit primario, ¿verdad?, en un periodo de 9 meses, y tenemos un déficit total, ¿verdad? Si yo anualizo esto, me da 6.2, va a ser el déficit del 2019. ¿Okay? Y me preocupa, vean esta curva de intereses, el componente de intereses, ¿verdad?, se va a llevar 4 puntos del Producto Interno Bruto. Pero no todo es malo, ojo, si yo hago ese mismo gráfico, pero marginal, no acumulado, sino que lo hago marginal, para los meses de septiembre, entonces me encuentro con este fenómeno, que estamos teniendo una situación de superávit primario. O sea que el IVA está ayudando para que los ingresos respecto al PIB superen a los gastos, y eso nos da un déficit. Vemos la luz, se empieza a ver la luz, ¿verdad?, marginal, una luz todavía pequeña, pero es un 0.1. Claro, cuando le meto el componente de intereses, nos tira todavía a déficit, pero al menos aquí hay una cifra, ¿verdad?, que nos da una luz. Y esto es el crecimiento de la deuda. Vean que nosotros vamos para una deuda al PIB cercana ya al 60%. ¿Por qué es importante ese 60%? Porque la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en el título 4, dice que si el nivel de apalancamiento supera el 60%, la regla fiscal rige no solamente para el gasto corriente, sino también para el gasto capital. O sea, le pondría un techo al crecimiento, a la inversión, que de todos modos ya es raquítica, porque solo el 1,5% del 27% del PIB, que es todo el gasto del gobierno central, solo el 1,5% es infraestructura. Todo lo demás es puro gasto. 10 puntos de amortizaciones de intereses, 7 puntos de remuneraciones, 8 puntos de transferencias, la mayoría remuneraciones, 0.6 de compras y 4 puntos más o menos de intereses. Y aquí están los vencimientos. Está pasando exactamente lo mismo que la gestión pasada. Los canjes los están calculando para que el que venga en el 2021 le toquen los vencimientos de la deuda. O sea, como que el PAC no va a ganar, es lo que están diciendo. El que viene se topa con la torta, ¿verdad? Esta curva debería ser, ¿verdad?, entre más plazo hay, más vencimientos hay, para que el gobierno se concentre en hacer obras, no en estar tapando los huecos de liquidez. No, tenemos un problema estructural del perfil de nuestra deuda, que lo tienen ahí, son 35.4 billones de dólares que debemos. Eso entre 5, donde haya un costarricense, ¿verdad?, Sanguinetti, sea donde sea que esté, hay libertad, hay paz, hay democracia. Y aquí los ticos le metieron un Hyundai, un sapricista, ¿verdad?, pero ahora hay que meterle $7,000 de deuda pública que debemos cada uno de los ticos, ¿verdad?, de ese perfil. 60% está en colones, o sea que si se devalúa, el gobierno se ve afectado, es un no generador. El 81% es deuda interna, una duración de 4 años, muy corta esta deuda para un financiamiento público. Deuda externa está bien, 8 años, y nuestra calificación del riesgo es tipo Argentina-Turquía. Somos un país chatarra, somos un país bonos basura, se llama así en la jerga de finanzas internacionales, y nuestro outlook todavía sigue siendo negativo. Aquí lo que pongo es las necesidades de financiamiento del gobierno no cambian, es 13 puntos del PIB se requieren de financiamiento para el déficit, para amortizar, y de donde viene la plata, los 13 puntos del PIB, vean que el gobierno va a salir en el 2020 a captar en el mercado interno similar y va a ir a pedir deuda externa por bonos, ¿verdad?, un poquito más, lo mismo, 1.500 millones, y va a pedir más deuda de organismos multilaterales. En vez de los 850, se espera que pidan préstamos por 1.300 millones de dólares. Y no es un poco para desmotivarlos, pero el problema de apalancamiento nuestro
Yo cuando vi esto, digo, mira, de ahí, sí, empieza la deuda a caer. Pero cuando vi esto es en el 2040, ya no estoy. Entonces no es un problema mío. No es un problema mío. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.